Si te enamorás mucho del campo, sos un gran productor, pero a veces un mal empresario. Y si sos un gran empresario, bueno, te olvidás de que también hay vida, hay corazón, hay color en otras cosas. Pero él fue el que le dio el gran salto a Sánchez Carrillo, en su momento unas etiquetas doradas y negras muy bonitas, que ahora voy a contar un detalle no menor, y otras etiquetas muy bonitas para los vinos blancos que eran plateadas y negras. Y durante su dirección la calidad del vino fue tan buena que sacó muchos premios a nivel mundial, exportó a muchos países y el mercado interno era prácticamente todo el mundo lo conocía. Al menos en la Patagonia era súper conocido. Vamos a hacer un poco de historia en el día de hoy y nos vamos a ir al año 1954. En ese momento comenzaba a tejerse la historia de Bodega Sánchez Carrillo. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Belén? Un placer, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. Contame un poco, que te contaron a vos claramente, de ese año. ¿Cómo empieza a tejerse esa historia? La historia es muy linda. En realidad mi abuelo y mi abuela se conocieron en la Argentina. Mi abuelo venía de España y mi abuela de Italia. Se conocen acá. Y uno de los proyectos de vida de ellos era, después de toda la guerra que hubo en Europa y de esos momentos de tensión, ir a buscar un lugar en el medio del campo y rehacer su vida. Y ahí encuentran este pequeño pueblo, Peñas Blancas, que en ese momento sigue siendo chiquito, pero en ese momento era más chiquito. Y como emprendedores que eran, deciden fundar una de las primeras bodegas de la Patagonia, trayendo conocimientos que tenían en Europa. Tu abuelo vino en barco, bueno, tu abuela también. Sí. Mi abuelo tuvo muchas historias de la posguerra o durante la guerra y vino así de polizón en un barco junto con otros españoles y algunos italianos. Y sí, tenía muchas aventuras encima, así que fue todo un desafío salir de allá para él. ¿Y por qué elige Argentina? Quizás le resultó familiar el clima. La verdad es que mi abuelo falleció cuando yo era muy chiquito y no tuve la oportunidad de hablar tantas cosas como me encantaría hablar. Y mi abuela también, entonces, o sea, mis abuelos paternos. Uh-huh. Entonces me quedó truncado un poco todo eso. Sé por lo que me ha contado mi papá, uh-huh, que es tema de clima, se veía un lugar próspero, o sea, un nuevo continente próspero donde poder rehacer su vida y digamos, económicamente rentable. Entonces por eso deciden irse a un pueblo que también cumplía con las condiciones de que fuera tranquilo y que no hubiera mucho ruido ni tormentas, porque bueno, todo eso, lo que era muchos ruidos estruendosos y demás, le seguían recordando aquellas épocas, claro, tan oscuras para él. Sí. ¿Y lo de poner una bodega, de dónde sale? Mi abuelo le gustaba mucho el vino, bueno, porque España es un gran productor de vino, Ribera del Duero, Rioja, son lugares excepcionales, y él decide un poco traer algo de España a la Argentina y, digamos, aportarle ese valor. Y encontró un lugar de condiciones espléndidas realmente para, por ejemplo, el Pinot Noir, el Merlot, que es un terruño franco arcilloso, y se riega con el río Colorado, que viene con mucha arcilla, mucho sedimento. Y yo a veces no sé si él lo sabía, lo estudió, porque hoy es algo que nosotros con distintos instrumentos somos capaces de leer. Y digo, en esa época el tipo dijo, acá vamos a poner la bodega en el alto, donde no hay salitre, es todo perfecto, las tormentas lo evitan al lugar. Es realmente una cosa muy, muy interesante de estudiar. Uh-huh. ¿Y qué te contó tu papá de cómo fueron esos inicios de la bodega? Imagino algo chiquito. Súper chiquito. Sí, al principio era una bodeguita de adobe por un tema térmico para mantener la temperatura dentro de la bodega. Y después era todo a través de parrales, no viñedos con espalderas como ahora, sino parrales, el parral clásico que crece también arriba, da sombra. Y mucho del vino que se estaba probando en esa época era Tempranillo, que es una cepa típica de España. Bien. Y sí. ¿Y de tu abuelo pasa, digamos, el legado de la bodega a tu papá? Claro, porque mi abuela era jefa del registro civil y también era la directora de la escuela. O sea que entre los dos, digamos, fueron de alguna manera, junto con otras familias, pioneros del pueblo. El primer consorcio de riego, de energía, los primeros caminos, se ocupaban de todo. Y mi papá si bien nació en Cipolletti, pero se crió en gran parte en Peñas Blancas. Sí, él fue mamando todo, digamos, y aprendiendo de cómo se trabajaba en el pueblo con los primeros tractores, los primeros viñedos,
Muy emprendedor también mi papá, sí. ¿Y cuándo fue el momento de salto de la bodega, digamos, de alguna manera? Durante la dirección de mi papá, mi padre era muy astuto para los negocios. Si bien se crió mucho tiempo en el campo, tenía un corazón muy grande. Yo siempre divido mi vida entre la empresa y el campo, porque si te enamoras mucho del campo, sos un gran productor, pero a veces un mal empresario. Y si sos un gran empresario, bueno, te olvidás de que también hay vida, hay corazón, hay color en otras cosas. Pero él fue el que le dio el gran salto a Sánchez Carrillo, en su momento unas etiquetas doradas y negras muy bonitas, que ahora voy a contar un detalle no menor, y otras etiquetas muy bonitas para los vinos blancos que eran plateadas y negras. Y durante su dirección la calidad del vino fue tan buena que sacó muchos premios a nivel mundial, exportó a muchos países y el mercado interno era prácticamente todo el mundo lo conocía. Al menos en la Patagonia era súper conocido. Ajá. Y el color dorado y negro tiene que ver con Lotus, una marca que corría en Fórmula 1. A él le encantaba ese auto y lo trató de retratar en las etiquetas de una manera muy sutil. Mirá, con los colores. Vos me dijiste que hay algunas etiquetas que tienen historias. Este debe ser una. Sí. ¿Cuál más tenés? Lo que pasa que previo a eso hubo muchas etiquetas, mi papá probó varias, pero después se decantó por tener bajo una línea, un diseño de etiqueta, distintos varietales, que en esa época, no sé si se acuerdan, pero había Chablis, un montón de etiquetas con nombres que en realidad son regiones francesas, y los franceses estaban como locos. Porque le decíamos champán, Roquefort, Chablis a nuestras cosas, y era como, che, no, viejo, son regiones. Nosotros cuando yo reabro la bodega en 2012 cambio un poquito esa filosofía y a cada varietal le asignamos una etiqueta y una historia. Entonces sí, es la nueva reapertura, digamos, la que cuenta muchas historias en muchas etiquetas. ¿Hay homenajes en alguna etiqueta? Sí, hay un montón. Tengo uno a viejos amores, tengo otros familiares, una a mi perrita, que es la que me acompaña por todos lados, que se llama Pecas, tiene su vino, se llama La Mancha, y a ella le gustan dos varietales, el Sauvignon Blanc y el Viognier, y como es los que ella eligió, le hicimos un vino a partir de sus varietales favoritos. Yo digo que cobra regalías después, cuando llego al campo ¿Te pide? Sí, hay varios homenajes, tanto a personas, historias y pichichos que nos han acompañado siempre. ¿Y qué recordás vos de tu niñez relacionada a la bodega? Mi niñez fue hermosa porque fue 50% vivir en la ciudad y 50% en el campo. Mamé las dos filosofías de vida, la vida de a todo o nada por tus sueños, sobre todo económicos, o sea, sueños que tienen que ver con un tipo de vida, y por otro lado el amor y la paciencia del campo y la gente de campo. Y siempre cuento una anécdota que yo me llamo Jorge, mi papá se llamaba Jorge y mi abuelo José. Y a mi abuelo le decían Pepe, a mi papá le decían Pepe, y a mí en el campo me dicen Pepito. No me digas. Entonces a veces cuando estoy representando la bodega en algún lugar, más digamos que tiene que ver con el lado más de la ciudad, más de la ambición y qué sé yo, y de repente bajo y llego al campo y es Pepito y tomo mates ahí, puedo pasar una tarde sin hacer mucho más que pensar en cosas. Me recuerda cuando era más chico y vivía ese tipo de vida. Sí, yo mamé todo lo de la bodega, sé hacer absolutamente todo, inclusive me robaba los tractores con los acoplados con uva, hacía un poco de caos ahí y la gente me conoce desde que soy muy muy chiquito. ¿Alguna anécdota que tengas? Sí, una vez me robé el tractor de la cosecha y salí manejando cuando tenía 5 años y me fui, y la gente me tuvo que perseguir casi al final del campo porque me había ido con el tractor y todas las uvas cargadas. Mirá vos. Yo pensé que el acoplado estaba vacío, pero no, estaba lleno de uvas. Estaba lleno de uvas. Sí. ¿No tuvo ninguna consecuencia? No, más que hacerlos perder un montón de tiempo. ¿Y qué es lo que te enamoró para seguir el legado de tu papá y de tu abuelo? Yo creo que varias cosas. Por un lado me gusta el tema del vino, es una pasión, tengo muchas pasiones, pero esa es una. Y por el otro creo que el legado quedó en algún momento parado en el tiempo y me gustó la idea de que si mis abuelos habían soñado con algo, mi papá también, y que por algún motivo se truncó, ¿por qué no me pongo manos a la obra y lo recupero? Digamos, yo a veces pensaba que quizás ellos en algún momento pensaron, alguien seguirá esto, los nietos, servirá para algo.
Y más allá de que hay muchas filosofías diferentes y algunos te dicen, no, bueno, pero son sueños de tus padres o tus abuelos, también son legados y ese sentido de pertenencia y de familiar, a mí siempre me gustó, esa tradición antigua que viene de generacional, me pareció que era un legado espectacular y una oportunidad que yo podía aprovechar, más allá de que yo estudié Derecho y antes iba a estudiar Astrofísica, o sea, nada que ver. Pero los negocios me gustan mucho, me apasionan, tengo una ambición que es a veces un poco desmedida, pero buena, o sea, en el buen sentido, porque me gusta soñar cosas y materializarlas y buscar las maneras y buscar la gente y asociarme y bueno, soy medio... Hoy, ¿dónde está presente la bodega? ¿En qué mercado? Tenemos una muy buena presencia en mercado interno en muchas de las provincias argentinas y estamos exportando a Brasil y a Estados Unidos. Esos son nuestros 3 grandes canales de ventas. Bien, ¿y físicamente dónde la podemos encontrar? Son 2 ahora, porque claro, en la reapertura yo empiezo por Peñas Blancas, pero en ese momento Argentina estaba un poco caótica y yo la verdad que la caja era muy chica, la caja era chica y entonces yo vendí una camioneta, pero mi papá nunca quiso saber nada con la reapertura, nunca lo pude convencer. Mira. Entonces ese fue el primer gran desafío, o sea, abrir sin ese acompañamiento. Y entonces en una de las decisiones, un par de años, me voy a Mendoza y le cuento esto, me hice amigo de mi enólogo, quien es hoy mi enólogo, y mi mano derecha. Le cuento lo que quería hacer y me dijo, che, mira, acá tenés un lugar, traete lo que quieras, los tanques, porque la gran inversión ya estaba hecha, tanques, filtros, bombas, o sea, todo estaba relativamente ordenado como para iniciar. Y me fui a Mendoza y ahí armamos Sánchez Carrillo en Mendoza, que al principio dije, bueno, pero la identidad, y después empezamos a hacer blends de terruños y a invertir en distintos viñedos de Mendoza. Y terminó siendo uno de los puntos favorables de la bodega, que tenemos varios terruños, entendemos e interpretamos el vino dentro de varias regiones en la Argentina y trato de juntarme siempre con gente muy talentosa para que, nada, de cada región tengas algo importante que sentir, que desde el olfato, el gusto, lo visual, todo en nuestro vino interpreta un lugar, una historia y tiene una intención para cuando vos lo tomes. Bien. ¿Y cómo está hoy el mercado? Porque de un tiempo a esta parte se puso más de moda tomar vino, sí, ¿viste? Y toda esa cosa. Entonces hay como muchas bodegas. ¿Hoy cómo está? Bueno, ahora hay una tendencia que es mundial, es que hay algo que es cierto, que es la tendencia cambió mucho. Antes se consumía más volumen de vino, pero quizás de menor calidad, y hoy se consume un menor volumen en cantidad de litros, pero de mayor calidad. Entonces, si vos haces ese análisis, te das cuenta de que la gente está cambiando los gustos. No es que deja de tomar vino, claro, pero si vos solo lees los números, te quedás con, che, se está tomando menos vino. Es verdad que la gente se cuida más. Pero yo me cuido también y tomo vino y no me pasa nada. Es sano compartir con amigos también, digamos, reflexionar sobre la vida. Para todo sirve una copita de vino. Yo lo que veo sí es una tendencia a la experiencia dentro del vino, que va mucho más allá de la bebida. Experimentarlo puede ser a través de un lugar especial, dentro de la bodega, con una vista linda, con amigos, en degustaciones, en maridajes, aprender de comida, de vinos. Nosotros hemos hecho mucho durante el verano eventos en, por ejemplo, veleros, y se nos llenaron todos los días. Y básicamente te llevábamos a navegar por el Nahuel Huapi en Bariloche, te contaban la historia del Nahuel Huapi, los distintos cerros, y mientras nosotros te damos una degustación de la bodega, terminábamos todos colorados. y fue muy divertido, porque en realidad a la gente le encantó la experiencia completa. Y hacemos mucho eso en la cordillera, y usamos distintos elementos. Puede ser, no sé, motos de nieve, puede ser un barco, puede ser algo que sea elegante, pero no necesariamente excluyente, porque no cobramos $1 millón por experiencia. Pero sí que sea elegante, que vos digas, bueno, me subí a un barco, la pasé espectacular, tomé un pinot de tal zona y qué sé yo. Claro. Y te contamos toda la historia. Mira, y ahora ese proyecto o esas propuestas, ¿se mantienen? ¿Tenés más proyectos? Sí, depende digamos, la estación. Tenemos diferentes propuestas, porque ahora navegar se pone un poco fresco. Pero sí, dentro de la cordillera ya se van a enterar, tenemos varias propuestas con un chef, con fogones, con estrellas. Hay de todo lo que a la gente le guste o pensamos que le puede gustar, probamos. Y la verdad es que viene... ¿Viene bien? Sí, eso de nuevo reafirma
que la gente busca experiencia. Por ahí, en lugar de comprar 3 botellas de un vino barato, te compran una botella de un vino caro porque prefieren, por ejemplo, probar, no sé, el tema de las barricas, el tema de las zonas o alguna producción particular. Entonces eso está bueno. Bien. Eso está bueno. ¿Y qué crisis te tocó atravesar a vos? Varias. ¿Y cómo las afrontaste también, no? Sí, yo creo que el gran desafío de todos los emprendedores argentinos, empresarios, yo siempre digo que soy emprendedor, para mí, empresarios, tengo muchos amigos que yo considero empresarios y es como, ya voy a estar a esa altura. Y creo que todos coincidimos en que es un país que fluctúa muchísimo, que tenés que ser muy flexible, muy rápido, muy dinámico, o sea, tu cabeza tiene que ir ya adelantándose a posibles crisis. Me tocaron varias, de hecho hay un vino muy especial para mí que se llama Demonium, que representa una pelea épica, que está retratado como si fuera un cuadro dentro de la etiqueta. Me acuerdo que en un momento el dólar pasó de 4, creo que estaba 4 pesos por ahí, o 7 o 8, no me acuerdo, a 40. Y me acuerdo que todo lo que era mercado interno, que es lo único que manejábamos en ese momento, o sea, todo se me licuó de tal manera que nada, me consideraba ya casi muerto. Y me acuerdo que armamos una reunión, esto lo resumo, ¿no? Porque ahora parece una pavada, pero en su momento armamos una reunión y me reuní con todos y le digo, bueno, chicos, no. Digo, hay 2 opciones, o cortamos las pérdidas acá y nos vamos hechos y quizás con alguna deuda, pero no grave, o apostamos y vamos hacia adelante aún sin saber cuál va a ser el resultado. Y en esa incertidumbre, en ese salto de fe, resultó uno de los mejores vinos. Se llamó Demonium. Pero fue una de las pocas veces que me he estresado mucho, que he llorado en la bodega cuando se han ido todos. Es como, por Dios, qué peso. ¿Por qué me la hacen tan difícil? Esa creo que es la pregunta de todos los argentinos que emprendemos. Es ¿por qué nos la hacen tan difícil? A veces no querés ayuda. Es como, no me ayudes. No me jodas. No me molestes. Nada más. Creo que es todo lo que un argentino necesita para salir adelante. Y bueno, y sacamos ese vino Demonium que terminamos después exportando a Estados Unidos, donde entraban dólares y mientras el mercado interno se disparaba por todos lados, nosotros íbamos y compramos insumos en dólares. Entonces yo siempre digo que de las crisis surgen oportunidades y a veces seguir adelante, aún en la incertidumbre, te marca la diferencia de la vida. Y esa creo que fue la anécdota más difícil. El resto la hemos sorteado más, menos, pero esa fue sí brava. Pensé que hasta ahí llegaba mi reapertura. ¿Y sentiste un poco de remordimiento por esto de todo el sacrificio que hizo tu abuelo desde la nada misma? Sí, me pongo mucho peso en mis hombros, pero bueno, a veces reflexiono y digo, bueno, a ver, es que también uno tiene que ser sabio, a veces cortar las pérdidas es lo más sabio, y por ahí ir hacia adelante solo por cabeza dura, termina siendo una complicación para todos, porque después digo... pero en ese caso me salió bien. Bien. Está bueno ser cabeza dura a veces, ¿viste? Sí. Lo difícil es que no vaya hacia adelante. A mí lo que me cuesta es reflexionar para atrás y decir, bueno, tengo que parar, tengo que frenar acá, tengo que esperar. Es como que a mí me gusta directamente patear la puerta, ver que ahí adentro hay algo, pero ya es como, si tengo que esperar que la abran y qué sé yo, ya me genera, es como, tengo que avanzar. ¿Sentís que se cumplió el objetivo que se puso tu abuelo hoy, por ejemplo? Sí, yo creo que desde la parte emocional sí. Yo creo que si él pudiera verme desde donde sea que esté, que estoy seguro que lo hace, yo creo que el hecho de seguirla, a él estaría contento. Ahora, temas económicos, ojalá, o sea, a mí me encantaría que digamos, esto, o sea, económicamente es rentable, o sea, es una empresa rentable. Yo la hago rentable porque no es un hobby. Entonces, es algo de lo que vivo. Yo creo que sí, y la oportunidad de contar historias tanto de Peñas Blancas, el pueblo, como las mías más nuevas, y que quede vigente el apellido Sánchez Carrillo. Vos entras a una vinoteca, a un restaurante, sigues diciendo Sánchez Carrillo. La gente por ahí si me reconoce me saluda. Digo, bueno, yo creo que estarían orgullosos. Mi papá también, mi papá falleció hace 2 años y pudo ver un poco de esto, pero creo que ahora es como que hace ya un par de años que despegó un montón la bodega. Entonces, sí, es linda, yo creo que sí. Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo por venir a compartir esta hermosa historia. Por favor, un placer, un privilegio estar acá. Y éxitos. Gracias. Próximamente más historias, más capítulos con el origen de distintas empresas, emprendimientos de aquí de la región.